Bueno, entonces vamos a empezar haciendo el ejercicio 1 que ven en pantalla. Es una región de R3, el conjunto B. Entonces, la idea, ahora voy a copiar quién es B acá en la hoja para tenerlo. La idea es esta región del espacio proyectarla en los tres ejes coordenados. Y vamos a tratar de dibujarla también y tratar de dibujar las tres proyecciones. Bueno, entonces nada, dejo de presentar y lo hacemos en la hoja. Bueno, entonces este sería el sólido y el ejercicio sería identifique y grafique. eh, Identifique y grafique la proyección del sólido sobre los planos coordenados. Los planos coordenados serían el plano XY, el plano YZ y el plano XZ, ¿sí? O sea, tendríamos tres planos coordenados, las tres paredes, las dos paredes y el piso, digamos, de R3. Bueno, ¿cómo, cómo tendría que hacer eso? Primero vamos a tratar de dibujar esto lo mejor que podamos. A ver. Bueno, ya empecé mal. Le puse eje Y a este cuando este es el eje Z. Entonces, a ver, eje Z, eje X y eje Y. La primera condición nos dice, la primera no, o sea, yo empiezo a leer por acá porque es la más fácil. ¿Cómo hay que entender esta condición? Esta condición hay que entenderla como que la región no va a tener valores de X, ningún punto que esté con valor de X negativo va a pertenecer a la región. Por lo tanto, el dibujo de este sólido, el dibujo resultante, va a tener que estar del plano YZ hacia adelante, es decir, hacia afuera, hacia adelante de la hoja de papel sobre la que estoy dibujando. Eh, no va a poder haber ningún punto acá con X negativo por detrás del plano YZ. Eso primero, ¿sí? Por esto. Y lo que uno hace, fíjense que acá tengo todas desigualdades, ¿sí? Todos mayor o igual o menor o igual. Entonces lo que hago es dibujar las igualdades, que son superficies de R3, y esas igualdades, este, lo que hago con esas igualdades es después elegir a qué lado de la desigualdad corresponde, a qué lado de la superficie corresponde la desigualdad. Por ejemplo, a ver, para fijar ideas. Esta desigualdad, y mayor o igual a X. Lo que hago para marcar esa región del plano es dibujar y igual a X, que es una superficie, y después y mayor o igual a X corresponderá con un pedazo del espacio que va a ser alguno de los dos lados de este plano. ¿Qué lado? Bueno, eso lo puedo decidir, por ejemplo, eligiendo un punto
concreto de R3 que yo sepa de qué lado está del plano y ver si satisface esta desigualdad o no la satisface. En el caso que la satisfaga, ese punto corresponderá justamente a la región que a vos te interesa y si no la satisface, el lado del plano que a vos te va a interesar es el lado opuesto a tu punto, ¿sí? Entonces, para tratar este caso, y igual x, voy a dibujarlo como, a ver, en el piso y igual x es esta recta, ¿sí? La recta que pasa por el 1, 1, 0, por el 2, 2, 0, por el 3, 3, 0. ¿Está bien? Eso es la recta y igual x. Pero acá estamos en R3, así que este punto, por ejemplo, que es el 3, 3, 0, si yo tomo el 3, 3, 1 que está acá arriba, también cumple que y es igual a x. Entonces también va a estar en el plano y igual a x. Es que en realidad el plano igual a x está constituido por toda una pared acá, pared que incluso se extiende hacia abajo y hacia todos los costados, ¿no? Esta pared se extiende hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y hacia el lado de atrás también. Hacia el lado de atrás no la voy a graficar porque correspondería a valores de x negativos, así que no nos van a importar por esta restricción. A ver, después tenemos que considerar y menor o igual a 1. Y menor o igual a 1, yo acá había hecho de cuenta que tenía acá el 1 de x, acá el 2 y acá el 3, ¿sí? Y lo mismo para y, porque esta línea justamente cumplía que y era igual a x, ¿sí? Y igual a x. Este es el plano y igual a x. Entonces, este será el 1 de y, este será el 2 de y este por acá será el 3 del eje y. Bueno, entonces, fíjense que dice y mayor o igual a x. Entonces, agarra un punto cualquiera de R3, por ejemplo este. Este es el punto 1 en x, 0 en y, 0 en z. Y me pregunto, ¿este punto satisface esta desigualdad o no la satisface? Bueno, ese punto, si yo reemplazo las coordenadas x e y acá, me queda 0 en y me queda en x 1, lo cual es falso. Y como es falso, quiere decir que la desigualdad, el conjunto de puntos que satisfacen esta desigualdad, es el plano y el lado que está justamente opuesto a este punto, ¿sí? Todo el lado de acá, ¿sí? Después voy a rehacer el dibujo quitando muchas líneas y todo para que quede más prolijo y se entienda mejor lo que es. Pero si no me van siguiendo en algo, díganme. Por ahora lo que tenemos es, el dibujo va a estar del plano YZ hacia adelante, hacia nosotros. Y del plano este que va en diagonal, que es el plano y igual x, este es el plano x igual a 0. De este plano para atrás. O sea que de este plano para adelante y de este plano para atrás. Hasta acá me siguen, ¿no? Sí, Bueno, sí, esos perfecto. son solamente dos de las restricciones de la región, ¿sí? Por ahora la región es como un rincón, ¿sí? Pero este rincón, acuérdense que este plano se estira hacia arriba, hacia abajo, y lo mismo ambos planos, hacia todos lados, también se estiran hasta acá. Entonces es como una región entre dos planos y que queda como arrinconada en este momento. Y nada, del lado de atrás del plano x igual 0 no considero nada. Vamos a la otra. Y menor o igual a 1. Entonces dibujo, como siempre, no les digo, y menor o igual a 1, paso a la superficie, que sería y igual a 1, que es una superficie, y después elijo de qué lado de la superficie
me voy a quedar. Y igual a 1 es una superficie plana, ¿sí? Eh, y supongo que estarán todos de acuerdo con que es el plano que pasa por el eje, por el punto este y que es paralelo al plano XZ, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la normal de este plano? 0, 1, 0, que es este 1 que está acá. O sea, la normal de este plano apunta paralela al eje Y, así, y entonces el plano tiene que ser perpendicular a su normal, va a ser un plano que lo voy a dibujar así. ¿Estamos de acuerdo en que este es el plano paralelo al plano XZ? Sí. Bien, entonces, ¿de qué lado de este plano me tengo que parar? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, tomo el punto este, 0, 0, 0, el origen de coordenadas, y pruebo a ver si cumple o no cumple esta desigualdad. Si reemplazo la Y, me queda así, esto es verdadero, y como es verdadero, este punto está en la parte del plano que a mí me interesa, entonces la región que cumple estos tres requerimientos viene siendo este prisma, digamos, que no sé cómo se llama esta superficie, pero esta región, perdón, esta cosa que tenemos acá. Estas son las paredes, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es la región 3D, o sea, la parte de adentro de estas tres paredes y las paredes que tenga atrás también, esa es la región nuestra por ahora. Me falta todavía considerar esta restricción, ¿sí? Que sería la última. Vamos a hacer esa restricción por acá aparte. A ver, un poco más abajo. A ver, voy a dibujar el plano. Voy a dibujar X acá y Z acá, ¿sí? Y la Y así. O sea, estoy mirando R3 desde otra perspectiva, poniendo mi ojo más cerca del eje Y, ¿sí? De forma que el eje Y yo lo veo más frontal ahora. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a intentar dibujar esta región. Entonces, Z menor o igual que 1 menos X al cuadrado. Lo paso a igualdad. Si nos olvidamos de que el eje Y existe, esto es una función cuadrática, ¿no? Esta función cuadrática tiene coeficiente principal negativo, tiene ordenada al origen 1 y es Z en función de X. Entonces, tengo el 1 en la Z, que va a ser la ordenada al origen, tiene el coeficiente principal negativo. ¿Cuáles son las dos raíces? 1 y menos 1, ¿ok? Entonces, sería una cosa así, que corta en 1 y que continúa hacia abajo y que corta acá atrás en menos 1. Pero recordemos que toda esta parte con X negativos no nos interesa, ¿sí? Pero bueno, no importa. Si la queremos dibujar, sería así, ¿sí? Bueno, entonces, entonces, esto es una curva, ¿sí? Esto es olvidándome del eje Y. Pero si el eje Y realmente está porque esta superficie vive en R3,
Siempre que una de las tres variables no aparezca en la ecuación implícita que define a la superficie, vos podés dibujar la curva y esa curva trasladarla paralelo al eje de la variable que no figura, que no aparece. ¿Por qué pasa eso? Porque fíjate, este punto que está acá, ¿qué punto es? Este punto es el punto 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Ese punto cumple con esta igualdad. Si yo reemplazo el 0 en la X y el 1 en la Z, se satisface. Ahora imagínate que en lugar de tomar el 0, 0, 1, tomo un punto acá, corrido paralelo al eje Y, ¿sí? O sea, me moví un cachito para adelante en el eje y me fui al punto 0 en X, 1 en Y 1 en Z. Cuando hago el reemplazo, como la Y no tiene lugar en esta ecuación, cuando hago el reemplazo va a suceder lo mismo, va a satisfacer igual. Por eso, cuando vos encontrás un punto que satisface una ecuación, si en la ecuación no aparece la letra I, vos podés trasladar ese punto en I. Entonces, este dibujo, lo que le va a pasar es que lo podés trasladar, ¿sí? Y te va a quedar como un cilindro, pero parabólico. Esto se llama un cilindro parabólico, ¿sí? Lo podés trasladar para adelante, para atrás, y te va a quedar una cosa así, una superficie que se llama cilindro parabólico, que se genera tomando la parábola esta y moviéndola paralela al eje Y, ¿sí? Esa sería la superficie. Acá eh, vamos a agregar, vamos a agregar una restricción. Voy a poner acá, coma, z mayor o igual que 0, ¿sí? Hay que agregar esa restricción perdón, acá arriba, que no estaba en el enunciado, porque si no, no nos va a quedar una región acotada, ¿sí? Y no quiero trabajar con eso. Bueno, entonces, con esa modificación, habría que tener en cuenta que de la región que vamos a tomar nosotros sería desde el piso hacia arriba solamente. La parte de abajo del piso, de abajo del plano XY, no, en base a esta última desigualdad que acabo de agregar. Bueno, entonces, a ver, recapitulando un poco, nos queda algo así, que ahora igual voy a escribir en la otra hoja, pero sería, em, a ver, sería una cosa así. Tengo un plano acá, que es el plano x igual y. Tengo acá el plano y igual a 1, ¿sí? Esto era para arriba infinito, ¿sí? Hacia abajo no, tiene el tope en el 0 por esta desigualdad que acabo de agregar. Pero ahora aparece un techo. El techo no va a ser plano, en principio sigue, pero el techo viene dado por el paraboloide. ¿Por qué? Porque de nuevo, para saber cuál es esta región, lo que tengo que hacer es dibujar la superficie y después ver la desigualdad, a qué lado de la superficie hace referencia, si al lado de arriba o al lado de abajo. Para eso tomo el punto 0, 0, 0, como hice con el plano anterior. Si tomo el 0, 0, 0 y lo pongo acá, me queda 0 es menor o igual que 1, ¿sí? Esto es verdadero. Entonces, quiere decir que el punto 0, 0, 0, el origen de coordenadas, justamente está del lado de la superficie que yo quiero sombrear, ¿sí? Del lado este. O sea, esta desigualdad, ¿qué puntos la cumplen? La superficie parabólica y todos los puntos que están por debajo. Entonces, voy a hacer acá la parábola, que habrá que ver acá exactamente por dónde corta. Y acá voy a tener una línea que sea la intersección de la parábola con este plano. Voy a dibujar las intersecciones en rojo. Acá voy a tener una intersección y acá voy a tener otra intersección. Estas intersecciones las voy a tener que calcular. Fíjense que quedó bastante complicada la región,
Eh, para hacernos una idea más clara de cuál es la región, no queda otra que tratar de descubrir cuáles son estas intersecciones, ¿sí? Vamos a ponerles nombres a las caras, ¿sí? A ver, no está claro cuántas caras hay por el momento, pero vamos a hacer lo que podamos. A medida que vayamos haciendo cuenta, nos vamos a dar una idea mejor, más clara de la naturaleza de la superficie. Em, a ver, tenemos un piso que podría ser así, o bien podría ser, imagínate que el paraboloide corta. Ah, el paraboloide, bueno, a ver, ya sabemos algunas cosas. ¿Este punto quién es? ¿Este punto quién es? ¿Lo saben? El punto donde se encuentran x, y el punto donde se encuentran el plano y igual 1. Bueno, justo, El 1-1. claro, Uno, es el uno. 1, 1, 0, exactamente. Entonces, este es el 1, 1, 0, y este de acá estaba el paraboloide, ¿no? Que nacía en el 1 del eje Z, iba hacia abajo y cortaba en el 1 del eje X, ¿no? Y yo lo traslado paralelo al eje Y, el paraboloide, ¿ok? Entonces, si lo traslado paralelo al eje Y, y acá está en el 1 de X, este 1 va a ir a parar directamente acá, ¿ok? Si va derecho paralelo al eje Y. Va a tocar con este. Entonces, el paraboloide va a seguir así la traslación. Y ahora tenía, a ver, esta línea que voy a dibujar ahora es la intersección de dos planos. Esta, a esto se llama arista, ¿no? Sí. Esta arista, esta línea que está acá, es la intersección de dos planos. El plano x igual 0 intersecado con el plano y igual a 1, ¿sí? Dos planos que hace un rato dibujé. Fíjense, acá está el dibujo, acá está el plano y igual a 1 y el plano x igual 0, que es el plano YZ. Esa línea es la intersección de esos. Esta línea es la intersección del plano del piso con el plano y igual 1, ¿sí? O sea, esta línea que está acá es la intersección de z igual 0 con el piso. Con el piso no, con i igual a 1. Z igual 0 es el piso. Esta otra línea, ¿quién es? Cada línea es la intersección de dos superficies. Y esas superficies son algunas de estas superficies involucradas que delimitan la región, ¿sí? Entonces, esta línea, ¿quién es la intersección de quién? Bueno, de z igual 0, de el piso, ¿con quién? Con x igual y. Con la superficie plana, el plano este que iba en diagonal, x igual y, ¿sí? Este plano de acá. ¿Qué más? El eje z. El eje z es la intersección de dos de nuestras paredes también. De x igual 0 y de x igual y, ¿sí? De esta pared que va en diagonal. Esta línea de acá arriba, intersección ¿de quién es? Fíjense la línea punteada que viene a ser el paraboloide, este trasladado, ¿sí? Esta línea suave es esa superficie, está intersecando al paraboloide con el plano de la hoja de papel, el plano IZ. Entonces, esto es la intersección de z igual a 1 menos x al cuadrado, intersecado con x igual a 0. ¿Está bien?
Me faltan dos intersecciones más, ¿sí? Que son, faltan, eh, voy a llamar a esta cosa cilindro parabólico. Faltan dos intersecciones que son el cilindro parabólico intersecado con el plano que va en diagonal, con este plano que se nos mete así, con este plano de acá, y la intersección del cilindro parabólico, ¿con qué plano les parece? Y igual uno. Y igual 1, ¿sí? Esas son las dos intersecciones que me faltan. Entonces, bueno, hay que hacer esas intersecciones, tratar de ver si podemos dibujarlas, y ahí vamos a saber cómo son las aristas que nos faltan, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esto 1 y a esto 2. Entonces, primer caso. El cilindro parabólico es z igual a 1 menos x cuadrado. Mientras que x igual y, bueno, satisface que x es igual a y. ¿Qué más podemos decir? Para esto encontramos muy fácil una parametrización de la curva. ¿Sí? Es una intersección de dos superficies, es una curva. Y la parametrización súper fácil es la coordenada. Fíjense que las tres coordenadas se pueden escribir en términos de la x nada más, porque aparece la x y las otras dos están despejadas. Entonces la x va a jugar el rol de parámetro, la y es igual que la x y la z es 1 menos x al cuadrado. Y le pongo t porque sí, para no llamarla x, para que que se entienda que es un parámetro, ¿sí? de la curva. Entonces, esta curva, como es la intersección de, de estas dos superficies, tiene que pasar por dos puntos que tienen en común esas superficies, ¿sí? Nosotros ya mencionamos antes que el paraboloide y la superficie x igual a y tienen un punto en común que es este, pero tienen otro punto más en común, que es este que está acá. Acá pueden ver otro punto que está en el paraboloide, pues está en el techo de, fíjense, el paraboloide, acuérdense, la superficie está punteada, ahí está en el paraboloide, satisface la ecuación, aparte del paraboloide, es poner un 1 en la z y un 0 en la x, y también cumple esta, ¿sí? Porque estarías en el 0, 0 en x y en y. Bueno, entonces esta curva, que fíjense que no es recta, porque tiene un término cuadrático, vendría a ser la que une este punto con este punto. Y al ser cuadrática, les repito, no va a ser una línea recta, sino que va a estar levemente conveada. Sí, ¿sí? Esa sería esta. Y en cuanto a la otra, el cilindro parabólico tiene esta ecuación y después tenemos y igual a 1. Bueno, en ese caso es bastante más fácil encontrar bueno, es lo mismo, es fácil también encontrar la parametrización. La x de nuevo va a ser el parámetro, la y es constante y la z es 1 menos x cuadrado. Y de nuevo, la coordenada y se va a mantener constante, o sea que esta curva va por adentro del plano y igual 1, lo que era de esperar, porque acá está el plano igual 1, si lo intersecamos con cualquier cosa, lo que resulte va a estar adentro de ese plano. Entonces es una curva que va así, no es recta, y va por adentro del plano y igual a 1. Y ahí se nota más o menos, espero que un poco mejor, cómo es la superficie. Esta sería la cara lateral, ¿sí? Es una parte del plano y igual a 1, esta cara. Esto es parte del plano y igual a 1. Esto es parte de el plano x igual a y.
¿sí? Después tenemos el piso acá abajo, ¿sí? Que es z igual a 0. Y después tenemos la parte del techo. La parte del techo viene dada por esto que quedó en blanco, que sería un techo curvo, que viene a ser el cilindro parabólico, ¿sí? Y después la parte de atrás, que sería la parte la cara de la hoja de papel, la cara que da el plano YZ, que si se fijan es un cuadrado, porque acá está el 1 y acá también está el 1. Así que este punto que está acá sería el punto 0, 1, 1. Así que con este dibujo, digamos, después de tanto trabajo, se entiende cómo es la proyección, me parece. Por lo menos en algunos planos la proyección es clara. Eh, Hagamos las proyecciones entonces. ¿Cuál les parece que tenemos que proyectar esta figura en los tres planos coordenados, ¿no? ¿Cuál le parece que es la proyección más evidente, la más fácil de hacer? XY. Eh, no, no entiendo, porque es proyecciones en los planos coordenados, no en ejes, no en los ejes coordenados. O sea, En el plano XY. En el plano XY. Bueno, en el plano XY es una de las proyecciones fáciles, ¿sí? Proyecciones en el plano XY. En el plano XY, si nosotros la proyectamos a la región, dibujo el plano XY, sería el triangulito este que quedó acá abajo, ¿no? Nos tenemos que olvidar a la hora de hacer la proyección de la coordenada Z. Entonces, fíjense, por ejemplo, este punto que está acá es el origen de coordenadas, este punto que está acá ya sabemos cuál es, y este último, ¿quién es? El 1 en Y, pero las demás coordenadas, ¿quién son? 0. O sea que es el 0, 1, 0. Estos tres puntos, estos tres puntos son los vértices de la proyección en el plano XY. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Entonces, si yo omito la variable z, ¿qué puntos me van a quedar? El 0, 0, que está acá. Después, el 0, 1, 0 en X, 1 en Y, está acá, supongamos, ¿no? 0, 1. Y el 1, 1, y la z la omito, 1, 1, que estará más o menos por acá. 1, los vértices por rectas, es un triángulo, esas líneas eran rectas, y bueno, esta región sería la proyección en el plano XY. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra proyección les parece fácil? ¿En qué plano? en el IZ, Claro, esa es la otra fácil. que es un cuadrado. Es un cuadrado, exactamente. Esa es súper, súper evidente. YZ, eh, esta vez los vértices van a ser este, 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 y se suma 1, que es este, que sería el 0, 0, 1. Esta vez la coordenada que hay que eliminar es la coordenada X, ¿sí? Tengo 4 puntos. Y a ver, el 0, 0, 0 se va a transformar en el 0, 0. Este se va a transformar, si quito la X, en el 1, 0. Siempre, si estoy en el plano YZ, la primer coordenada hace referencia a la letra Y, ¿sí? Después, este punto de acá, quito la X, va a ser el 1, 1.
que va a ser el 1, 1. Y este último de acá, el 0, 0, 1, quitando la X se transforma en el 0, 1. Y bueno, ahí tenemos el cuadrado. El cuadrado que sería la proyección. No voy a pintar esta proyección, más adelante la voy a pintar, porque acá en esta proyección hay algo interesante que en la otra no sucede, ya lo vamos a ver. Y por último, en el plano falta XZ, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en este plano, ¿cómo es la cosa? Cuando yo esta región la miro de costado, desde esta perspectiva, eh, ¿qué es lo que veo? Veo un perfil que tiene dos líneas perpendiculares y después veo esta línea roja que tiene la forma de una parábola, ¿ok? Todo lo demás queda tapado atrás de eso. O sea, cuando yo proyecto justamente todos estos puntos al plano XZ, me va a quedar, la región me va a quedar, la voy a sombrear de rosa. O sea, va a quedar acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? En donde esta curva punteada que está acá, acuérdense que era la curva de esta superficie, era una curva que estaba dentro de esta superficie, z igual a 1 menos x cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es graficar acá en este plano la función z menos 1, igual a 1 menos x cuadrado y sombrear la parte de abajo, la parte que queda encerrada, digamos, entre los ejes coordenados y esa curva. Entonces esa curva pasa por este punto y por el 1 en el eje X también. Sí, una cosa así. Que tiene que ser parabólica, ¿sí? No sé cómo es exactamente, pero bueno, es una cosa así y la proyección sería acá la parte de adentro y acá también la parte de adentro, ¿sí? Bueno, habría que sombrear las partes de adentro. Lo que quiero hacer es lo siguiente, vamos a hacer voy a copiar lo que sería el ítem B y van a ver por qué me interesaban no sombrear algunas de estas proyecciones. A ver. El ítem B dice, escriba las integrales triples que permiten calcular el volumen del sólido. Proyectando sobre los distintos planos coordenados. Bien, entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, si yo quiero calcular el volumen de una región, ¿cómo hacen ustedes para calcular el volumen de una región? ¿Qué fue lo que vieron con Sebastián y con nosotros, ¿no? Al respecto de eso? ¿Cuáles son los métodos que tienen para calcular el volumen de una región? Quiero que me digan ustedes. Y la integral triple de
región. Claro, En la ¿qué tengo que integrar? función igualada a 1 de x, de y, de z. En la región que te dan. Exactamente. O sea, tengo que integrar la función 1, ¿no? Entonces tengo que hacer la integral, o sea, el volumen de la región B es la integral triple, ¿en dónde? En B, ¿de qué función? De la función constante 1, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ahora, esta integral, hay tres formas de plantearla como mínimo, que serían las siguientes. Porque acuérdense que a todo esto nosotros tenemos el teorema de Fubini. El teorema de Fubini te permite poner primero la integral en x y después la integral en y, o cambiar el orden de las integrales, ¿sí? A tu gusto, depende de cómo venga el problema. Hay algunas que se prestan para hacerlos primero en x y después en y otras que son más fáciles si cambias el orden. Entonces, bueno, hay tres formas que serían las siguientes. Vamos a ponerle 1, 2 y 3. La primera forma sería decir, a ver, proyecto, agarro la región B, y la proyecto en el plano, eh, la proyecto en el plano del piso, ¿sí? En el plano XY, en el plano del piso. Entonces, vamos a llamar, déjenme hacer de nuevo acá un dibujo de la región. Bueno, me quedó medio feo, pero quiero ponerle un nombre a esta región. Le voy a llamar DXY. DXY es la proyección de la región en el plano XY. ¿Está bien? Entonces, para hacer la integral triple, yo puedo hacer así. Puedo integrar acá en X y en Y al final e integrar primero en Z. Y en Z voy a integrar entre el piso que tenga para Z y el techo que tenga para Z. Si yo miro la región, el piso para Z viene dado por justamente el plano XY, que es el piso, que es un 0, y el techo para Z viene dado por el paraboloide. ¿Ok? Ese paraboloide yo lo tengo que escribir en función de las letras que vienen después de la Z. O sea, 1 menos x cuadrado está bien. ¿Sí? 1 menos x cuadrado. Bueno, y después tengo que describir bien. Una pregunta. Sí, Ahí también puedo cambiar la posición de X y de Y, sí, como totalmente. hacer último de X para que sea más Sí, fácil. sí, 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 también, también. Ahora cuando Ah, termine ok. de escribirlo, hacemos eso para que veas cómo sería. Pero entonces, Dale, gracias. si yo adopto esta primer proyección, si yo me valgo de la primer proyección para plantear la integral, el volumen lo voy a terminar escribiendo como en Z ya dijimos, el techo y el piso son 0 y 1 menos x cuadrado, que es el paraboloide, diferencial Z. Y acá voy a poner dx de y. Si pongo al final la y, es la primer integral que tengo que poner. Y acá está, ¿sí? ¿Entre qué y qué se mueve la y? Ojo, si yo pongo la i al final, entonces tengo que hacerla variar entre números definidos a la letra i. ¿Ok? La última integral que vos hacés tiene que ser entre valores numéricos. No puede haber una función de la otra letra. Entonces, la letra i, como ustedes pueden ver en esta, que es la región de xy, que es como llamé a la proyección, los valores de i varían entre 0 y 1. ¿Y los valores de x entre qué y qué varían?
Díganme ustedes, ¿entre qué y qué varía X? Entre 0 y 1. Creo y X. Entre 0 y Claro, esas son las dos posturas que surgen siempre, ¿sí? La de 0 y 1 no está bien porque si vos lo haces variar a ambas variables entre 0 y 1, lo que estás describiendo es un cuadrado. Estarías Ah, verdad. permitiendo que este punto que está acá, eh, estarías integrando también en ese punto y vos no querés. Querés que la x varíe entre 0, acá, el 0, este tiene valor 0 de x, y querés que llegue hasta ahí, que sería y. Claro. Ahora, hace un minuto me hicieron una pregunta de, bueno, no me gusta esto, no me gusta esto, quiero cambiarle el orden, quiero usar Fubini y dejar la X al final, porque a mí me es más fácil de esa forma. Entonces está bien. Entonces, al Z no le va a pasar nada. Voy a cambiar estos dos diferenciales y la X va a ser la última variable. Y ahora sí, voy con lo que me decías vos recién. Si la X es la última variable, entonces la X voy a hacer que varíe entre 0 y 1. Y el problema lo voy a tener con la letra I. Yo ya dije que la X varía entre 0 y 1. Cuando yo me muevo en Y, mira, estoy en un X acá cualquiera. Me muevo en Y. ¿Cuáles son los valores permitidos para la Y? Si yo me muevo así, en Y. X. X. No, pero ¿qué rango de valores tiene permitidos la Y? ¿Entre qué número y qué número? 0 y 1. No, 0 y 1 la X. Y X. La Y puede tomar valores acá. Si yo estoy en un X, la Y puedo variarla entre esta línea de acá y la línea esta. Esta línea es Y igual 1 y esta línea es Y igual X. Esos son los límites para Y. El límite de abajo, este límite de abajo, el piso para Y es X y el techo para el Y es el 1, Ah, es el valor máximo. Así podés usar Fubini. Si vas a usar Fubini, fíjate que surgen distinciones en la forma de expresar los límites de integración. Estas dos regiones, perdón, esta región de XY, que es la proyección, la integral sobre esa región, se puede expresar de cualquiera de estas formas que están enmarcadas en color. Cualquiera es correcta, pero tienen sus diferencias. Entonces, si cambias los diferenciales, tenés que saber también cómo tocar los límites de integración, ¿sí? Y tienen que aprender el tema este de no pueden poner que las dos variables varían entre 0 y 1, ¿sí? Porque si no están tomando el cuadrado de 0,1 al 0,1. Y tienen que pensar quién es el techo y quién es el piso en cada uno de los casos. Bueno, vamos, no sé si hay alguna pregunta, si no, hago la 2, hago la segunda forma. Bueno, la segunda forma que quiero hacer, voy a hacer primero esto, la proyección en el plano XZ. Sí, la proyección en el plano XZ, voy a llamar a esta región que está acá sombreada en rosa, que es esta que está acá, la voy a llamar DXZ, DXZ. Entonces, la idea es, voy a integrar, fíjense, yo quiero describir esta región, ¿sí? Y lo que voy a hacer es integrar en el 1 en y después en X y en Z. O sea, voy a integrar al final de todo en XZ.
Y primero voy a integrar en y. ¿Quién es el techo y el piso para y? ¿Cuáles son el techo y el piso para la variable y? Si yo quiero saber cuáles son el techo y el piso para la variable y, lo que tengo que hacer es poner este dibujo de forma que el eje y, en el sentido de valores positivos del eje y, apunte hacia arriba. O sea, X posicionar y el 1. dibujo de esta forma y simplemente mirar acá qué superficie es el techo de la región y qué superficie es el piso. Y acá se ve a las claras que el techo es este y que el piso es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la tercera forma de hacer esto, después vamos a hacer la segunda, sería el volumen, vendría dado por la integral en xz de la integral primero en y. Entonces, ¿cómo escribo los límites para la integral en la letra i? ¿Qué pongo abajo? X. X, exactamente, que sería este plano de acá, que es el plano del piso. ¿Y qué pongo arriba? 1. 1, que es este plano, que es un plano horizontal, después de haber hecho el truco este de girar la hoja. Y acá voy a tener que poner dx de z o de z de x. No importa el orden, pero a la hora de escribirlo te vas a tener que adecuar al orden que elegiste, ¿sí? Entonces, una vez escrita ya los límites de integración en y, la integral en y, pongo la hoja normal, miro la, miro la proyección en el plano XZ y me pongo a describir esta región ahora. Entonces, esta región, ¿cómo quieren describirla? ¿Prefieren describirla con la X entre valores fijos o prefieren decir que la Z esté entre valores fijos? A mí lo más fácil me parece, si nosotros sabemos que la fórmula de esta curva es z igual a 1 menos x al cuadrado, ya tenemos la z escrita en función de x. Entonces, si ya tenés la z escrita como función de x, te conviene usar esta fórmula como el techo para la variable z. Es lo más conveniente, porque ya está escrita la fórmula. Entonces, te conviene hacer acá un cambio y mejor dejar la x para el final. Dejar que la x sea la que se mueve entre valores fijos. ¿Entre qué valores se va a mover la x en esta región? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Y entre qué valores se va a mover la z? ¿Cuál es el techo y el piso para la letra z? Yo me paro acá en un x. ¿Cuál es el piso? 0 y 1 menos X. Exactamente, tengo un parate antes del 1, 1 menos x al cuadrado. Cuadrado. Y tengo todavía la integral en y, que sería entre x y 1 de la función 1 de y. Listo, esta es la segunda forma de escribir la integral. Por supuesto que me puedo complicar la vida y de acá despejar la x y acá modificar la z y la x y no lo voy a hacer, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer la segunda y última forma que tiene que ver con esta proyección que dejé para el final. Entonces, a ver. Bueno, esta proyección, van a tener que tener paciencia, es la más difícil, pero bueno, ¿cómo sería esto? Volumen va a ser la integral, voy a llamar a esta región d, y, z, la integral en d, y, z, diferencial y, diferencial z, y acá va a tener que estar la integral entre techo y piso,
piso y techo, 1 diferencial x. Piso y techo de la variable x, ¿ok? Entonces, yo no sé si ustedes, mirando a partir del dibujo que tenemos ahora, se dan cuenta qué función oficia de techo, qué función oficia de piso para la variable x. O sea, de estas superficies que tenemos dibujadas, que limitan a la región, ¿cuál es el techo para la variable x? Esto por ahí el truco sería poner la x para arriba, ¿no? Y mirar la región medio Es así. como una bóveda, el techo. El techo es como una No, la bóveda, parte no sé pública. si alguien más quiere decir algo. Perdón, te escuché. ¿Qué me decías? El techo no es la bóveda. Claro, en parte, porque, a ver, por ejemplo, si yo me paro en un puntito como este, voy a dejar el X así, apuntando para arriba. Si yo me paro en un puntito como este que está acá, tipo en el puntito 0,9 de Z y 0,9 de Y, más o menos, y me voy para arriba, tuk, 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 le pego a la bóveda. Ahora ponele que yo me paro en el puntito 0,1 de Y, 0,1 de Z, y me voy para arriba. No le pego a la bóveda, ¿no? Si me voy paralelo al eje X, Le pega a le, la pared, pe- ¿no? le pego al plano, le pego a la pared plana. Entonces, el techo depende en realidad de sobre qué punto esté parado yo. Es como una casa que tiene un techo a dos aguas, ¿sí? Te parás de un lado, tenés un techo, si te parás del otro lado, tenés otro techo. Entonces, por eso dejé este para el final, tiene un nivel de dificultad que requiere entender eso. Y acá la división que hay en el techo para la variable x, eh, fíjense, voy a colorear los dos techos, ¿sí? Un techo, a ver, vamos a buscar colores. Un techo sería, como me dijeron, la bóveda esta, la parábola, ¿sí? Esto es parte del techo para la variable x. Y esto también es parte del techo para la variable x. Este plano que está acá, este pedazo de plano, ¿sí? Porque vos tenés que mirar esto pensando en que el eje X apunta hacia arriba. Entonces, esas dos partes van a formar parte del techo. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar para escribir bien la integral es esas partes del techo. ¿Cuál es techo de qué punto? O sea, si yo me paro acá, ¿qué techo tengo? ¿El techo verde o el techo celeste? Entonces, para saber exactamente cuál es el techo que tenés encima, lo que voy a hacer es ir acá, a la arista que divide ambos techos, a la arista que es la intersección de ambos techos, y lo que voy a hacer es proyectar esa arista acá, en el plano YZ, que es en el plano que yo estoy proyectando. Cuando yo proyecte esa arista, ese va a ser el límite. Y si me paro de un lado voy a tener el techo verde, y si me paro del otro lado voy a tener el techo celeste. ¿Hasta ahí seguimos la idea? ¿Se entiende esto? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Solo esos dos son techo, el otro no? La parte Eh, derecha de la curva, digamos, de apoyar a la derecha del verde. No, la parte derecha, la parte que dejé sin pintar, no sería techo, porque yo estoy pensando que la dirección vertical ahora es la del eje X. Y acordate que este Ah, plano, ok. es el plano y igual 1, es paralelo al eje X. O sea que eso es una pared de la casa. Ah, ok, está bien, ahí lo vi. Bueno,
Con todas esas cosas en mente, entonces lo que voy a hacer es agarrar la ecuación de esta arista, que es la intersección de... A ver, esa arista viene de la intersección del cilindro con x igual y. Sería esta ecuación. Y yo lo que quiero hacer con esta parametrización, con esta curva, es proyectarla al plano YZ. Entonces, para proyectarla al plano YZ y poder dibujar su proyección acá adentro, adentro del cuadrado este, le voy a quitar la letra X. ¿Sí? Le voy a quitar la letra X. Entonces, ¿qué me queda? Esta parametrización. Letra Y y letra Z. Esa parametrización la voy a dibujar en el plano IZ. Si la dibujo en el plano IZ, me va a quedar, la dibujo, por ejemplo, podés ir probando algunos valores de t y ver lo que te va quedando. Si pones t igual a 0, te da el punto 0,1, que es este. Si pones t igual a 1, te da el punto 1, 1, 0, que es este. Y después podés poner t igual a un medio, un cuarto, no sé, 0,8, a ver más o menos por dónde quedas parado. Pero es una parábola, ¿sí? Y va a ser una cosa así. Cosa sobre la cual, acá, quiero que me respondan esto. En este punto que estoy acá, en este punto que dibujé, ¿quién es mi techo? ¿La región, en la superficie verde o la superficie celeste? La celeste. La celeste. O sea que esto tiene un techo que es celeste. Y bueno, y el otro techo es la superficie verde. Bueno, suficiente, más que suficiente para poder plantear la integral. Entonces, vuelvo acá. A ver, me voy a tener que trasladarme a otra hoja porque si no, no vamos a poder. A ver, voy a dejar esta acá. Entonces, estábamos en que el volumen es igual a la integral en dxz de el piso entre el piso y el techo de la función 1 diferencial x y después diferencial y diferencial z. El problema, el problema es que el techo no lo puedo escribir, no lo puedo escribir al techo como una función, porque en realidad el techo son dos funciones dependiendo de en qué punto de este conjunto me pare. Entonces lo que tengo que hacer es llamar a esto de a esto de B, de azul y verde, y lo que voy a hacer es, la primera integral la voy a separar en una región de A, que es una región en el plano YZ, más otra integral. Escribo todo así para que tengamos los dibujos también a la vista, ¿sí? Pero esto puedes escribir tranquilamente todo en un renglón. También región del plano YZ, y vas a integrar la función 1 en X. La función 1 en X. Tienes que poner piso y techo, piso y techo. Lo que pasa es que como cambian el piso y el techo, separo la región principal en el plano XZ, la región sobre la cual yo proyecté inicialmente, en dos. Esa separación es en función de cómo varía el techo. Y si hubiese un cambio en el piso, también lo tendría que tener en cuenta, que por suerte no lo hay, porque el techo, el piso, perdón, que no hay cambio en el piso, siempre corresponde a x igual a 0. O sea que el piso acá va a ser 0 y acá va a ser 0. Mientras que el techo, ¿quién va a ser? Por ejemplo, en DA, ya dijimos, en DA es la región en azul, que vendría a ser x es igual a ¿cuánto en la región azul? X es igual a y. Ese era justamente el plano, x igual a y. O sea que acá el techo va a ser y,
Y en la región verde, x es igual a ¿cuánto? Tengo que poner x es igual a techo. Pero en la región verde, en la región verde, justamente, la superficie en la región verde era z igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Esta era la... Voy a escribir acá. Z es 1 menos x al cuadrado, entonces de acá tengo que despejar la x. Entonces hago esto y la x va a ser 1 menos z raíz. Recuerden que la x es positiva no, mayor o igual a 0, con lo cual puedo pasar la raíz como cuadrado y si bien acá en principio debería quedar módulo, no hace falta que lo escriba porque es mayor o igual a 0 la x. Este va a ser el techo. Techo verde. Y va acá. Bueno, entonces continuemos y vamos a pasar en limpio la escritura esta de DA. Nos vamos a explayar ahí y vamos a poner quién es DA, siendo explícitos en cuáles son los límites de integración. Entonces, voy a describir DA, a ver, escribiendo la I al final de todo. Estoy haciendo esta ahora. Después le voy a sumar enseguida esta otra. ¿Sí? Esta es de acá. Bueno, la I para la región azul. ¿Entre qué valores va? Entre 0 y 1. ¿Ok? Voy a hacer que la I esté entre números fijos. Por eso la puse al final. Entre 0 y 1. Mientras que la Z la voy a hacer variar entre el piso, que es 0, y ¿qué tengo que escribir acá? ¿Qué va ahí? La parte de parábola. La parte de parábola. ¿Cuál es la ecuación de esta línea en rosa en el plano YZ? ¿Qué ecuación tiene esta línea? Esa no nos quedó de la proyección de hoy. La parte Z, la que estaba con las T. Claro, esta. Esta. Sí. Ahí está. Pero lo podemos pensar, porque esa es la parametrización, pero yo en realidad necesito escribir la Z en función de la I. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo escribo Z en función de I para esta línea? 1 menos y al cuadrado. Puede ser. Esta línea es la proyección de esta que está acá, ¿verdad? Entonces, esta línea que está acá la tenemos, me dijeron que es esta. Esa es tenés que la sacar el proyección. eje Y y dejar el de X, ¿o no? Claro, fíjense que la parábola originalmente es esta, ¿no? El cilindro parabólico tiene esta ecuación. Pero si yo estoy intersecando el cilindro parabólico con el plano este que está en azul justamente, perdón, pues me estoy refiriendo a algo que no se ve, ahí está. Si yo estoy intersecando el cilindro parabólico con el plano azul para que salga esta curva intersección, tengo que considerar también x igual y, y al considerar x igual y, entonces la curva esta, también puedo pensarla como
haciendo el reemplazo acá, la sustitución esta, z igual 1 menos i al cuadrado. Que si no me equivoco es lo que me dijeron hace un minuto. Y aparte de que esta es una forma de pensarlo, aparte también con la parametrización que nosotros habíamos conseguido, fíjense que si yo hago 1 menos i al cuadrado, 1 menos t al cuadrado, coincide con z. O sea que realmente z es 1 menos i al cuadrado. Son dos formas de pensarlo, pero ojo porque la ecuación de esa curva hay que sacarla, ¿sí? Entonces, esta curva es z igual a 1 menos i al cuadrado. Ok. I varía entonces entre 0 y 1 y z varía entre 0 y un punto de la curva. 1 menos i cuadrado. Entre 0 y 1 menos i al cuadrado. Bueno, vamos a la región en azul. Perdón, vamos a la región en verde ahora. Esto ya lo teníamos, que era la integral en x. De nuevo, la integral en y la voy a poner al final. Acá cambié y acá cambié el orden. La letra i va a variar una vez más entre 0 y 1, números fijos, y la letra z entre el piso, que es la curva de la que venimos hablando recién, y el techo, que esta vez el techo va a venir dado por el número 1 constante, y la curva es la misma que antes hacía de techo, ahora es el piso. No hay forma de plantear la integral de volumen de este sólido proyectando en el eje YZ de forma de que esa integral no se te parta necesariamente en dos regiones. Como tenés un cambio en el techo, se te tiene que partir en dos integrales. Fíjense que esto no sucedió en las otras, ¿sí? En las otras, cuando hicimos el caso 1 o el caso 3, fíjense, el caso 1, acá está, es una sola integral triple, ¿sí? El caso 2 lo terminé o no, o lo dejé ahí a medio camino. ¿Es este o no? No, este es el caso 3. No, tenés razón, Creo que yo es me el caso equivoqué de 3. acá. Yo me equivoqué, claro, este es el caso 2. Pero me lo Gracias. dejaste para lo último porque sabías que iba a pasar todo esto. Claro, gracias. Claro, entonces fíjense, en el caso 1 me quedó una integral, en el caso 3 me quedó una integral, pero ¿por qué es eso? Porque cuando proyecto a x, y, ¿qué pasa con la proyección? ¿Qué pasa con la proyección en el plano x, y? Es una región, nada, digamos, un triángulo, pero en el z, que acá no aparece, tengo un solo piso y un solo techo, que es el techo verde para z. Cuando proyecto a xz, en la dirección de para arriba, la dirección vertical es el eje y. Ahora, cuando yo miro el piso y el techo según el eje y, el piso es la región en azul, en la superficie en azul, el techo es la superficie plana esta que no está pintada. Un piso y un techo, no hay cambios. Cuando proyecto hacia el piso, que es de lo más normal, no, cuando proyecto, el problema es cuando proyecto al plano YZ. El techo vendría a ser el eje X, es la dirección que sería para arriba. Se me parte el techo en dos partes y necesariamente a la hora de proyectar, como tengo techos distintos, cuando describa la proyección y ponga piso y techo en X, como es un techo a dos aguas, se me va a partir el dominio, la proyección en X en dos partes. Una parte
que es el dominio azul con un techo y otra el dominio verde con otro techo. Y necesariamente voy a tener que sumar esas integrales. Bueno, el ítem C, si no me equivoco, lo voy a revisar, lo que nos dice es lo siguiente. Calcule el volumen resolviendo la integral que considere más conveniente de las tres integrales planteadas. Si no les molesta, les dejo ese trabajo a ustedes. Lógicamente, esta va a ser la menos conveniente, o sea que no va a ser la que van a elegir. Y bueno, a ver qué recomendación les puedo dar. Agarren la... Y las otras dos son fáciles, las dos, tanto esta como esta, son fáciles, ambas, ¿sí? Así que les va a salir con cualquiera. Estaría bueno igual que lo hagan así, por el simple hecho de, si tienen tiempo, convencerse de que, bueno, a pesar de todo el trabajo que hicimos, realmente mide el volumen también, ¿sí? El volumen, lógicamente, tiene que ser totalmente independiente de la proyección que el alumno eligió a la hora de hacer la cuenta. Bueno, y otra cosa que se puede ver es cómo afecta la cuenta notablemente la proyección, con lo cual esto digamos, da cuenta de que está bueno hacer varios ejercicios para poder practicar esto y que no te pase que tu planteo dificulte el ejercicio más de lo que el ejercicio es en sí mismo, ¿sí? Bueno, a ver, voy a presentar un poco pantalla para que vean otro ejercicio que vamos a hacer. A ver. Eh, ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, a ver. Vamos a leer un poco este ejercicio. Ustedes, una pregunta. ¿Conocen las integrales cilíndricas y conocen perdón, las coordenadas cilíndricas? ¿Y las esféricas ya las vieron? Sí, bueno, nos dio Sebastián. Sí, sí. Ayer la vimos. Bueno, bien, bien. Entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio 2. A ver, este ejercicio dice, a una semiesfera de radio 3, semiesfera porque es la parte de arriba, el polo norte de la esfera nada más, se le ha practicado un hueco de forma cónica, como se ve en la figura. Calcule la masa del cuerpo resultante si ha sido construido en un material cuya densidad es en cada punto igual al doble de la distancia del punto a la base de la semiesfera. Plantee la integral en coordenadas cilíndricas y esféricas y resuelvan alguna de ellas. Así que bueno, voy a intentar hacer el dibujo, más o menos. Una pregunta. Sí. ¿Convendría calcular primero el volumen del cono? Mira, si nosotros estuviésemos calculando, o sea, si el ejercicio fuese calcular el volumen de este rígido, de este sólido, eso sería muy útil, porque calcular también el volumen de media esfera es algo que uno sabe hacer sin necesidad de integral, porque hay fórmulas para eso. Entonces simplemente sería una resta de volúmenes y listo. Pero acá hay que calcular la masa, entonces no va a ser la integral de... No podemos resolver el problema con una resta de ese estilo, así que no nos va a servir mucho. Ok. Bueno, entonces vuelvo, dejo de compartir. El radio de la semiesfera es 3.
y la altura, digamos, es 3/2 de raíz de 2. Planteé la integral en coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces vamos a tratar de describir los puntos de esta región en coordenadas cilíndricas. Luego en esféricas, pero empecemos por cilíndricas. Entonces, en cilíndricas, a ver, ¿qué es lo que sucede con cilíndricas? Tenemos 3 coordenadas que van a ser R, θ, y ¿qué usan? ¿Z o H para la última? Z. Z. Perfecto. Bueno, entonces Z es la altura sobre el plano XY y θ es el ángulo medido desde el eje X en torno al eje Z, en sentido desde X hacia Y, en aumento, y R es la distancia, ¿a dónde? Al centro, al La cono, distancia, del borde del cono, en este caso. a ver, ¿alguien más? ¿Qué opinan los demás? ¿Quién es R? ¿Qué distancia? Es una distancia R, pero ¿cuál? El radio. ¿No sería la esfera? ¿El radio de la esfera? No, el R de cilíndricas. Aunque yo no tenga ningún objeto dibujado, yo tengo las coordenadas cilíndricas. El R en coordenadas cilíndricas, ¿qué es lo que mide? O sea, si yo me paro en un punto, en el plano, un punto en R3, tengo 3 coordenadas. Por ejemplo, la coordenada X, Y y Z. La coordenada X, ¿qué mide? La coordenada X me está midiendo la distancia a una pared. ¿A qué pared? A la pared YZ, a ese plano. La distancia Z mide la altura del punto que yo elegí sobre el piso, la altura sobre el nivel del mar. Entonces, cada una de las coordenadas tiene una interpretación en términos de distancia, y en cilíndricas varía, la interpretación es otra. Θ, como les dije, es un ángulo en torno al eje Z, es un ángulo de giro del punto que vos elegiste. Lo que mide es el ángulo que forma midiendo desde el plano XZ en torno al eje Z hasta el punto. El Z mide la altura. ¿Y qué es R en las coordenadas cilíndricas? No sé si hablaron de lo que es R, por ahí no. ¿No sería la proyección de, digamos, del centro? Si vos haces un segmento hasta la pared, la proyección en el XY es el MSR. Claro, claro. Si yo voy hasta el punto, creo que te entendí, o sea, entendí como algo así, o sea, me paro en un punto, voy hasta acá, La proyección proyecto a en XY el y XY, ese esa es es la R. R. La distancia del punto de origen. No, la distancia del punto al origen es esta cosa. R es otra. Ah, ok. Si querés, R es la distancia de la proyección del punto al origen. Pero más fácil que eso, uno puede pensar que R es la distancia del punto con el eje Z. Esta línea mide lo mismo que esta. Entonces, R en coordenadas cilíndricas es la distancia de tu punto al eje Z. Distancia al eje Z. Eso es R. Bueno, hay que tratar entonces de describir dónde vive cada una de estas coordenadas. Fíjense primero que esta región, ¿sí? Es simétrica, tiene un eje de simetría que es el eje Z, tiene simetría de rotación, ¿ok? Entonces, como tiene simetría de rotación,
el tita, ¿entre qué valores va a variar? 0 y 2pi. Claro, eso tiene que ser inmediato, ¿sí? Cuando vos tenés una simetría de rotación en torno al mismo eje que me dice el ángulo, tu ángulo va a abarcar los 360 grados, ¿sí? O sea, tita va a ir entre 0 y 2pi. A ver, ¿qué más? La z, la coordenada z, ¿entre qué y qué va a variar? O la coordenada r, ¿entre qué y qué va a variar? Acá ya tenemos que mencionar lo siguiente, o sea, ya nos ocupamos de tita, ¿sí? Esta ya está, nos quedan dos coordenadas, la r y la z. Entonces, la r y la z es describir una región de dos variables. Y cuando vos describís una región de dos variables, tenés un pequeño problema, que es el problema que nos sucedió acá. A ver, em, acá. Hace un rato nosotros estábamos describiendo en dos variables esta región XY, del plano XY. Y resulta que podíamos decir que la letra I iba entre números fijos, ¿sí? Esa era una forma de describirla, y que la letra X se adecue a eso. O podíamos decir también, esta era la región, o podíamos decir también que la letra X era la que se movía entre números fijos y que la letra Y se las arregle y se adecue a ese planteo. Acá lo mismo. Si te quedaron R y Z para describir, vos podés decir, bueno, yo voy a hacer que la R varíe entre dos valores fijos y que la Z se adecue, o voy a hacer que la Z varíe entre valores fijos y que la R se adecue. ¿Ok? Conviene la segunda, ¿no? Bueno, para saber cuál conviene, voy a pensar un poco en esta curva. Esta curva. Esta es una esfera de radio 3, ¿no? Entonces esto, que sería el techo para el Z, parte del techo, porque ya sabemos que si hacemos un planteo con Z como techo, fíjense lo que pasa acá. Lo mismo que el anterior. Lo mismo que en el anterior. Acá hay un techo a dos aguas. Acá llueve, la gota de agua cae para acá. Acá llueve, la gota de agua cae para acá. Acá hay una división en el techo, ¿sí? Y nos va a pasar lo mismo. Acá voy a tener una proyección de un techo y acá voy a tener otra proyección del techo, ¿sí? Lo mismo que en el anterior. Entonces, yo puedo decir R va entre 0 y 3, ¿ok? ¿Y Z entre qué y qué va? Bueno, Z va entre el piso y el techo. ¿Cuál es el piso? El piso es el piso. Igual 0. Y el techo no lo puedo poner porque tiene dos fórmulas distintas dependiendo de dónde viva R, ¿sí? Entonces acá va a haber un R crítico que me cambie el techo. Entonces lo voy a tener que encontrar a ese R crítico, que va a ser un R que viva entre 0 y 3. Vamos a buscar ese R crítico y vamos a escribir las ecuaciones así. El techo va a depender, va a ser una función de R, ¿ok? Va a depender del radio. Fíjense, por ejemplo, el techo, por ejemplo, no sé, acá en este radio tiene una altura y cuando aumento el radio y me paro acá, tiene una altura menor, ¿ok? Por eso digo que el techo en Z va a ser una función de R,
a medida que el R se acerque a 3, va a ser cada vez más chico el techo, menor. Entonces, bueno, lo primero es buscar el R crítico. Entonces, primero busco R crítico. Bueno, ¿cómo busco el R crítico? Me voy a concentrar un poco en un triangulito que aparece ahí. Voy a dibujar esto de perfil. Acá, bueno, acá esto sale así, viene para el 3, pero no me importa. Lo que me va a importar es esto. Yo quiero descubrir cuánto vale esto. Esto va a ser mi R crítico, esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? RC lo voy a llamar. Y lo que sé yo es cuánto mide acá la altura. ¿Cuánto mide la altura? Ese es un dato que viene en el dibujo, que era este que está acá. 3 medios de raíz de 2. Ahora, no sé si con ese dato me basta, pero no me basta, pero acá yo tenía un 3, ¿no? Y esto era una esfera, ¿sí? Si yo miro esto en R3, esta superficie, así, era un pedazo de esfera, ¿ok? Entonces, si era un pedazo de esfera, cuando yo corto, esto es una sección con x igual a 0. Estoy mirando como la hoja de papel. Esto es la ecuación de un círculo de radio 3, cuando corto la esfera de radio 3, ¿ok? Por su centro. Entonces, esta línea que va desde acá hasta acá, ¿qué longitud tiene? La misma que esta, 3. O sea, esto mide 3, la hipotenusa. ¿Me siguen con esta idea? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Me gustaría conocer primero, lo puedo despejar usando el teorema de Pitágoras, ASR, ¿sí? Yo sé que R crítico al cuadrado más 3 medios raíz de 2 al cuadrado es igual a, esta es la suma de los catetos al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado. Esta es una forma de despejarlo. Yo lo que pensaba hacer, parecía un poco molesto, es, estaba pensando recién por ahí, despejar este ángulo, sabiendo que tengo dos lados, y después usar, no sé, 3 por el coseno del ángulo para que me dé esto, y de ahí despejar el R. Esa sería una alternativa. Está bien también hacer eso. Bueno, el R crítico, ¿quién va a ser acá? R crítico al cuadrado va a ser 9 menos esta cosa al cuadrado. Esta cosa al cuadrado va a ser, eh, esto va a dar 2, esto va a dar 4, 9 medios, me parece. 9 medios, 9 menos 9 medios es 9 medios. Entonces el R crítico va a ser la raíz de esto, o sea, 3 sobre raíz de 2. O sea, el R crítico, esto se puede escribir como... ¿Ven acá todavía no? El R crítico se puede escribir como 3 medios raíz de 2. Ah, bueno. O sea, mide lo mismo que esto. Qué casualidad. O sea que el ángulo es 45 grados. ¿Sí? Este ángulo, si esto y esto miden lo mismo, es 45 grados. No está, no está de más ese dato. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. En la región, vamos a buscar el techo. Si R está entre 0 y 3 medios de raíz de 2, ¿quién es el techo? ¿La esfera o el cono? El cono. El cono, exactamente.
Y si R está entre 3 medios de raíz de 2 y 3 es la esfera. Entonces, bueno, a ver. ¿Cuál es la ecuación de un cono, de un cono que está a 45 grados en el eje Z? ¿Qué ecuación tiene ese cono? Y recuerdan, esa ecuación es z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Esa es la ecuación de un cono a 45 grados con respecto al eje Z. Si ustedes hacen, por ejemplo, si despejas la Z de acá, vamos a mirar la parte de arriba del cono, ¿sí? Porque al fin y al cabo acá no hay z negativos. Entonces z es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si vos vas haciendo de esta función curvas de nivel, te van quedando circulitos de radio cada vez más grande a medida que vas aumentando el z para hacer las curvas de nivel, ¿sí? Y esos circulitos serían este, proyectados al piso, porque son curvas de nivel. Siempre están en el dominio. Bueno, esta es la superficie cónica, pero a mí no me sirve escrita así, en cartesianas. Yo lo necesito escrito en cilíndricas, porque estoy planteando todo en cilíndricas. Entonces, x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es en cilíndricas? Es justamente la distancia al eje z, es el r al cuadrado. El r al cuadrado, ¿sí? O sea, esto, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, es el r de las cilíndricas. Así que z, el techo, ¿sí? Acá esto estaríamos haciendo el techo, sería z igual a r para la parte verde, y en el otro, que es la parte de la esfera, ¿cuál es la ecuación de una esfera de radio 3? Bueno, esa es más fácil, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 al cuadrado, y de acá despejás el z también. 9 menos x cuadrado más y cuadrado, entre paréntesis, entonces z es 9 menos x cuadrado más y cuadrado, raíz. O sea, z es, lo paso a cilíndricas, raíz de 9 menos radio al cuadrado, r cuadrado. Ahí tengo los dos techos, discriminados por región, por depende de dónde iba r. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Plantear la integral, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al planteo. ¿Cuál sería? Primero, ¿qué tengo que integrar si yo quiero calcular la masa? Si quiero calcular la masa de esta cosa, ¿qué tengo que integrar para calcular la masa de un cuerpo? Su densidad, ¿sí? Entonces, la densidad, decía el enunciado, que era proporcional a la distancia al piso, si no me equivoco. A ver, el doble de la distancia a la base de la semiesfera. O sea, la densidad, que es lo que tengo que integrar, es 2 veces la distancia a la base, o sea, 2 veces módulo de z. Pero como estamos hablando de zetas positivos, es simplemente 2z, ¿sí? Esa sería la integral. Y como z es una variable que se admite en cilíndricas, está perfecto escribirlo así. Entonces, la masa va a ser la integral en la región triple, la integral triple de la función 2z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Enseguida voy a escribir esto como me convenga, digamos. Una pregunta. Sí, ¿La densidad varía dentro de la esfera, dentro de la semiesfera? claro. O sea, según dice el enunciado, es de un material que no sé por qué razón, abajo tiene menos densidad que arriba. Ah, ok. Sí, a veces, digamos, se puede pasar eso, digamos, ¿no? Con un material con densidad que no es constante.
Eh, no sé, si por ejemplo vos dejás a sedimentar alguna solución acuosa con algún sedimento que puede ser tierra o lo que sea, al fin de un tiempo determinado, abajo tenés más densidad que arriba. Bueno, em, entonces, ¿cuál sería la descripción de la región? Primero, paso a la descripción en cilíndricas, ¿sí? No sé, a esta región llamémosle a esto R, y entonces acá voy a tener R'. Donde R', ¿dónde vive? Bueno, vive en otro R3 distinto, en donde los ejes coordenados son R, tita y Z, eso es R', y acá va a estar el jacobiano de cilíndricas por la densidad escrita en cilíndricas, que no amerita un cambio la densidad escrita en cilíndricas porque Z es una variable de cilíndricas, y el jacobiano de cilíndricas, que ¿cuál es el jacobiano de cilíndricas? R. R. Agrego la R multiplicando, y acá voy a poner mis diferenciables. El último diferencial que voy a poner va a ser el de tita, porque varía entre números constantes. Después voy a poner el de R, porque también varía entre números constantes. Y después voy a poner el de Z, porque varía en función de R. Entonces, como varía en función de otro, tengo que ponerlo antes que nadie. Bueno, eh, entonces esto se va a separar en una integral doble en la región verde de R de tita. Verde prima, en realidad, no es en esta región, sino en la región de, de R y de tita que corresponde a este verde, más otra integral doble que sería la región que corresponde a esta región en azul, pero en coordenadas le pongo prima porque es en coordenadas cilíndricas, la tengo que escribir. Y acá le voy a poner R y tita, y después el techo y el piso para Z. En la región verde dijimos, va a ser entre 0 y R, es lo que habíamos dicho hace un ratito, y en la región azul va a ser entre 0 y 9 raíz de 9 menos R cuadrado, y voy a integrar 2ZR y 2ZR. Bueno, me parece que les van a quedar las esféricas de tarea porque se hizo largo. Bueno, a ver, sigamos. ¿Cómo describo la región verde en R y tita? En tita va entre 0 y 2pi, ya lo habíamos dicho. Y en R, la región verde va entre 0 y el radio crítico. El radio crítico era 3 medios raíz de 2. ¿Sí? Bueno, y el Z, acá lo tenemos, entre 0 y R. Entonces acá hay que integrar 2ZR. Acá, perdón, me olvidé el diferencial Z. Y acá va diferencial Z, diferencial R y diferencial tita. Más la integral en la región azul, descrita en coordenadas cilíndricas, entre 0 y 2 tita y 2pi el ángulo. El radio inicia en el radio crítico y finaliza en 3. Y el Z, habíamos dicho que tenía, acá está el techo, 0 y raíz de 9 menos R cuadrado. Y la densidad es 2Z por el jacobiano. Bueno, hay que hacer estas integrales, ¿sí? Entonces, hago un poco hasta donde me dé el tiempo. A ver, entonces, la primera. La integral en Z sería 2R, Z al cuadrado sobre 2.
cancelo los dos y tengo que evaluar entre 0 y r. Diferencial de r, diferencial de tita. Entre 0 y 2pi. Acá va a dar lo mismo, r por z al cuadrado, pero voy a tener que evaluar entre otro techo y otro piso. Diferencial de r, diferencial de tita. Entonces esto queda. Fíjense, esta cuenta que está acá, cuando evalúo en r me queda r al cubo. En 0 me da 0, así que directamente no escribo. Y esta cuenta que está acá, cuando evalúo en la parte de arriba me queda r por 9 menos r al cuadrado. Bueno, entonces quedan estas integrales. Em, la integral de r al cubo. Profe, la primera era con el delta z, puede ser. ¿En cuál? La parte de después de sumar, que te Sí, queda rz cuadrado acá, sí. a la derecha. Ahí no queda módulo, o me confundí, de 9 menos r cuadrado. O como está evaluada en la raíz y está al cuadrado, la z. Em, Esto viene de integrar esto en z. La integral en z de z es z al cuadrado sobre 2. No veo por qué un módulo. Porque cuando vos evaluás en 0 y raíz de 9 menos r cuadrado, no tenés que meter la raíz en el z cuadrado Sí. y ahí no queda el módulo, o me estoy confundiendo. Capaz que me hice un lío. Claro, no. Sí, sí, te estás confundiendo. O sea, fíjate, si vos tenés raíz de alfa al cuadrado, esto es alfa. Pero, lo que es. Claro. No, está bien la observación que me haces. No queda módulo, pero sí es verdad que Claro, eso tengo quiero que, decir, que que se tengo que va. claro, se va la raíz. Perfecto, gracias. Ahí está, esto queda. Eso quise decir. Dije Claro, el módulo porque me confundí, pero claro, no, porque está, ya sé, se iba. lo dijiste porque esto sí da módulo. Claro, lo pensé al revés, Pero, pero me parecía que se iba a la raíz. Eso, lo único. claro, sí, sí, se va la raíz, tenés razón. Gracias, gracias. Bueno, entonces, esto, fíjense lo que pasa. Primero, acá no hay ángulo, ¿no? En esta cuenta. Entonces, la integral en el ángulo la podemos ir haciendo. A ver, ¿cómo la podemos hacer? Podemos pensar que como acá no hay tita, sacamos la integral esta afuera. Es un número que desconocemos, pero lo podemos sacar afuera, porque no depende de tita, y hacemos la integral en tita. ¿Cuánto va a dar la integral en tita? Entre 0 y 2pi. 2pi, ¿sí? Porque va a ser tita evaluado entre 0 y 2pi, con la regla de Barrow nos va a dar 2pi. Y la integral de r va a ser r a la cuarta. De r al cubo va a ser r a la cuarta sobre 4, entre 0 y este número. Y acá, nada, de nuevo, hago la de tita, me da 2pi, y la de r me queda esto, hago distributiva, y me queda así. Y es un polinomio, o sea, es una tontería. Esa integral sale enseguida, ¿sí? O sea, a partir de acá lo que quedan son cuentas que ya tienen un nivel que es incluso menor al del CBC, ¿sí? Estás integrando un polinomio, no hay que hacer ni sustitución, nada. O sea, esto es usar la tabla de integrales y hacer la cuenta, y ya está. Les va a quedar para ustedes entonces hacer la otra parte del ejercicio, que lo que decía es hacer esta misma integral, pero
coordenadas esféricas, ¿sí? Así que traten de plantear eso. Estaría bueno que lo piensen, es un muy buen ejercicio para entender que una integral en una región como esta muchas veces se adapta a los dos tipos de coordenadas y que depende de vos saber cuál es la que mejor se adecúa a la resolución del problema, ¿sí? Pero hay ejemplos en donde las dos se adaptan bien. Las esferas, lógicamente, se describen muy fácil con coordenadas esféricas. Eh, y los conos se describen muy bien con coordenadas tanto con esféricas como con cilíndricas. Entonces, esta es una región que se presta para las dos. Tal vez, en esféricas quede un poco más concisa que esto que acabamos de hacer. Esto que acabamos de hacer igual es un camino. Recuerden que acá nosotros tomamos una decisión que fue hacer variar a la coordenada R entre números fijos y dejar que la Z varíe en función de R, pero podríamos haber hecho una elección alternativa, que es decir, no, la Z varía entre números fijos, que son 0 y el techo, que es raíz de 2 por 3 medios, y la R varía en función de Z. Esa elección me parece un poco más, eh, digamos, no sé, rara, pero se puede hacer, ¿sí? Bueno, nada, los dejo que piensen el de esférica, ¿sí? Mañana siguen con Nahuel. Y bueno, si no les sale o tienen muchas dudas, se lo consultan en la clase a él. ¿Eh? Eso sería todo por mi parte. No sé si tiene alguna consulta.